El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal. Declaró, respecto al día de Cristo, lo siguiente: ese día no puede venir sin que venga primero la apostasía, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, de modo que se siente en el templo de Dios ostentando que Él es Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Hola y bienvenido a De Paso, tu podcast en el que estamos estudiando en esta primera temporada el libro del conflicto de los siglos, hoy en su tercera entrega, una era de tinieblas espirituales. Comencemos. El tercer capítulo del libro del conflicto de los siglos relata básicamente la imposición del poder papal, del poder romano, sobre las costumbres que había adquirido la iglesia cristiana primitiva. Vamos a repasar un poquito cómo fue que desde mucho tiempo antes de que se instaurara este modelo papal, ya se había predicado que iba a pasar, ya se había predicado que iba a venir primero la apostasía del hombre que se sentara en el trono, asegurando que él es Dios. Poco a poco, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, ese misterio de iniquidad del cual Pablo ya había predicado hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. En el capítulo 2 vimos cómo cesaron las terribles persecuciones que sufrió la iglesia y el cristianismo penetró en las cortes y los palacios. La iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. Vemos aquí únicamente cómo el verdadero cristianismo que Jesús vino a instaurar, el cual estaban predicando los apóstoles, se vio mezclado con las tradiciones paganas, es decir, con lo que los gobernantes de la época querían festejar y querían predicar. La conversión nominal de Constantino, cuando él de palabra dijo que se había convertido al cristianismo a principios del siglo IV, causó un gran regocijo, y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo de esta manera en la iglesia. Todo un engaño. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino ahora a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. El resultado entre el verdadero cristianismo y este paganismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, este concepto que se había predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos por sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. En la Biblia está relatado cómo Satanás se había esforzado para hacer transigir a Cristo. Cuando estaba en el desierto intentó tentarle, pero Cristo reprendió al tentador y le obligó a marcharse. Sin embargo, cuando Satanás presenta esas mismas tentaciones a nosotros, los seres humanos, Satanás obtiene más éxito. A fin de asegurarse él los honores y las ganancias de este mundo, la iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra, y, habiendo rechazado de esa manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás, el obispo de Roma. A duras penas, en los primeros párrafos del capítulo, podemos darnos cuenta la fuerza del mensaje que trae. La iglesia romana necesitaba asegurarse para sí misma el más grande honor y todas las ganancias que pudiera representarse a sí mismo.
y esto lo iba a lograr únicamente buscando el apoyo de los gobernantes de cada uno de los países que en ese momento estaban. De esta manera ellos rechazaron a Cristo y en ese momento se sometieron al representante de Satanás aquí en la tierra, que no es otra persona, sino el obispo de Roma. Una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas las partes del mundo. Aún más, escuchen, al Papa se le han dado los títulos propios de la divinidad. Se le ha titulado Señor Dios el Papa y se le ha declarado infalible. Esto exige que todos los hombres le rindan homenaje. La misma pretensión que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto la sostiene aún por medio de la Iglesia de Roma, y muchos son los que están dispuestos a rendirle homenaje. El primer mandamiento nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo puede ser entonces que hayan personas hoy que están siendo burladas y engañadas para adorar a un ser humano igual de pecador a todos nosotros, que se hace llamar a sí mismo Dios en la posición del Papa de la Iglesia Católica? El segundo mandamiento dice: no adorarás imágenes, y es lo que la Iglesia Católica se la pasa promoviendo. Y el tercer mandamiento de la Biblia nos dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuán grande ofensa puede tomar Dios el hecho de que alguien más se atribuya a sí mismo la posición de Él? Esa fue una de las tentaciones que Satanás hizo a Jesús en el desierto, y Él, con un escrito está, pudo hacerle frente. Pero hoy muchas personas están sucumbiendo al engaño de Satanás porque no conocen realmente las escrituras, que son las que nos dan esa espada con la que nosotros podemos salir a pelear. Es tan importante que como hijos de Dios entendamos realmente cuál es su voluntad, que en Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 8, Lucas mismo escribió: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dios en ninguna parte ha hecho alusión a que Él haya elegido a un hombre para que sea la cabeza de la iglesia aquí en este mundo. La doctrina de la supremacía papal se opone abiertamente a las enseñanzas de las Santas Escrituras. Solo por usurpación puede el Papa ejercer autoridad sobre la Iglesia de Cristo. Es demasiado importante que todos los que estén escuchando este podcast puedan entender el engaño del cual el mundo entero está siendo parte y que solamente está yendo en contraposición de las enseñanzas y el carácter de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Los romanistas, los fieles a la Iglesia Católica, que es la iglesia hoy en día que está dominada bajo el poder papal, se ha empeñado en acusar a los protestantes de herejía y de haber separado caprichosamente a la verdadera iglesia. Pero estos cargos recaen más bien sobre ellos mismos. Ellos son los que arrearon la bandera de Cristo y se apartaron de la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y esto lo encontramos en Judas en el capítulo 3. Bien sabía Satanás que las Sagradas Escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él. Al fin de cuentas es la Biblia la única que tiene la verdadera verdad, y esto le serviría para oponerse a su poder. Por medio de la palabra fue como el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviese en sus casas. Y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban la enseñanza de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como el vicegerente de Dios en la tierra. Háganme el favor, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado, porque recordemos que antes el poder religioso tenía poder en la Iglesia, pero también tenía poder civil. Entonces a Satanás le resultó muy sencillo suprimir eso que descubría cuál era el error, la palabra de Dios. Y de esta manera básicamente hizo lo que quiso. La profecía había declarado que el papado pensaría en mudar los tiempos y la ley en Daniel 7:25.
Pues bien, él no tardó en iniciar esta obra, para dar a los convertidos del paganismo algo que equivaliera al culto de los ídolos y para animarles a que aceptaran nominalmente el cristianismo, se introdujo en el culto cristiano la adoración de imágenes y de reliquias. ¿Vieron lo que se comentó anteriormente? Este sistema de idolatría fue definitivamente sancionado por decreto de un concilio general. Es decir, esto en ninguna parte de la Biblia está. Se puede ver en el concilio general que se firmó en ese entonces. Y para remate de su obra sacrilega, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento, que es el que les leí anteriormente, que prohíbe justamente la adoración de las imágenes y a dividir en dos el último mandamiento para conservar el número de estos, es decir, para conservar los mismos 10 mandamientos. Cualquiera que en este momento quiera parar este podcast, ir a Google y comparar los 10 mandamientos de la Iglesia Católica con los 10 mandamientos que están en la Biblia, puede darse cuenta de este cambio. Sigamos viendo entonces cuáles han sido todos esos engaños que ha tenido el poder papal y que ha introducido así en la Iglesia Católica. En los primeros siglos, el verdadero día de reposo, que es el sábado, como está escrito en innumerables pasajes de la Biblia, había sido guardado por todos los cristianos, los cuales, siendo celosos de la honra de Dios y creyendo que su ley es inmutable, respetaban escrupulosamente la santidad de sus principios. Pero Satanás procedió con gran sutileza por medio de sus agentes para llegar al fin que él se propuso. Para llamar la atención de la gente hacia el domingo y así cambiarlo por el sábado, fue declarado día de fiesta en honor de la resurrección de Cristo. Ojo con esto, ojo con lo que estamos diciendo aquí y con lo que estamos leyendo en este libro. La adoración al domingo es una fiesta que declaró el mismo enemigo de Dios, diciendo que era en honor a la resurrección de Cristo, porque Cristo resucitó un domingo. Se empezaron a celebrar entonces servicios religiosos en ese día. Sin embargo, en un principio se le consideraba como día de recreo y seguía guardándose piadosamente el sábado como el día del Señor. Pero con el fin de preparar el terreno para que se pudiera hacer el cambio de verdad, Satanás indujo a los judíos, antes del advenimiento de Cristo, a que recargasen el sábado con las más rigurosas exageraciones, de modo que su observancia fuese una pesada carga. Desde el principio, desde la creación, en el momento en el que en el sexto día Dios termina toda su obra creadora, Él el séptimo día decide descansar. Y no es porque Dios se haya cansado, evidentemente no, porque es Dios. Él lo hizo para darnos ejemplo y lo hizo como un día en el que podemos conectarnos con nuestro Creador, un día que es únicamente para rendirle honor y gloria, un día en el que Él mismo dijo: descansarás de toda tu obra, no harás en ella trabajo alguno. Era un día y es hoy en día todavía para las personas que guardamos el sábado, sigue siendo un día de delicia, un día de descanso, un día de paz, un día de armonía, porque es el día en el que nos conectamos con Dios. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Satanás indujo a que los judíos, que eran los que guardaban el sábado antes de que Cristo viniese, impusieran en ese sábado demasiadas cosas por hacer y que se convirtiera no en un día de descanso, sino en el día más difícil y más pesado de toda la semana. Así, se aprovechó de la falsa luz bajo la cual había hecho considerar y hizo que se despreciara la institución judaica. Mientras que los cristianos seguían observando generalmente el domingo como día de fiesta alegre, Satanás los indujo a hacer del sábado un día de ayuno, de tristeza y de abatimiento para hacer patente su odio al judaísmo. Démonos cuenta la comparación que él hizo para presentar el domingo como un día super cool y el sábado como el día de ayuno, de tristeza, el día que nadie quería que llegara. ¿Cuál fue entonces la jugada maestra de Satanás? Bueno, a principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. El Día del Sol
fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban peleados. Los obispos de la Iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, hicieron que esto sucediera así, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y por paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo, y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la Iglesia. Pero a pesar de que muchos cristianos piadosos fueron poco a poco inducidos a reconocer cierto carácter sagrado del domingo, no dejaron de considerar el verdadero sábado como el día santo del Señor, ni de observarlo en cumplimiento del cuarto mandamiento. Sin embargo, la obra del gran jefe engañador no acabó aquí. Él había resuelto reunir al mundo cristiano bajo su bandera y ejercer su poder por medio de su vicario, el orgulloso pontífice que aseveraba ser el representante de Cristo. Realizó su propósito valiéndose de paganos, de prelados y de eclesiásticos alrededor del mundo, cuando se convocaban grandes concilios en los que la Iglesia se reunía de todas partes del mundo. Casi en cada concilio el día de reposo que Dios había instituido era echado un poco en el olvido, mientras que el domingo era exaltado igualmente. Así fue como la fiesta pagana llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia, el día santo, fue declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. El gran apóstata había logrado ensalzarse a sí mismo y, como dice 2 de Tesalonicenses 2:4, sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto. Se había atrevido a alterar el único precepto de la ley divina que señala de un modo infalible a toda la humanidad al Dios viviente y verdadero. En el cuarto mandamiento, Dios es dado a conocer como el creador de los cielos y de la tierra, y distinto, por lo tanto, de todos los demás dioses falsos. Como monumento conmemorativo de la obra de la creación, fue santificado el día séptimo como día de descanso para el hombre. Estaba destinado a recordar siempre a los hombres que el Dios viviente es fuente de toda existencia y objeto de reverencia y de oración. Satanás se esfuerza por disuadir a los hombres aún hoy en día de que se sometan a Dios y obedezcan a su ley, y por lo tanto dirige sus golpes especialmente contra el mandamiento que presenta a Dios como el Creador. Hoy en día el engaño ha llegado hasta tal punto que ahora los mismos protestantes alegan que la resurrección de Cristo en el domingo convirtió a dicho día en el día del Señor. Pero las Santas Escrituras en absolutamente nada, confirman este modo de ver. Ni Cristo ni sus apóstoles confirieron semejante honor a ese día. La observancia del domingo como institución cristiana tuvo su origen en aquel misterio de iniquidad que ya había iniciado su obra en los días de Pablo. ¿Dónde y cuándo adoptó el Señor a este hijo del papado? ¿Qué razón válida puede darse a favor de un cambio que las Santas Escrituras no sancionen? En el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la Iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad, como dice Apocalipsis 13, versículo 2. Entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal predicha en las profecías de Daniel y en el mismo libro de Apocalipsis. Para los que quieran estudiarlo, Daniel capítulo 7 versículo 25 y Apocalipsis capítulo 13 versículos del 5 al 7. Los cristianos se vieron obligados a optar entre sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales, o pasar la vida encerrados en los calabozos, o morir en el tormento, en la hoguera o bajo el hacha del verdugo. Entonces se cumplieron las palabras de Jesús. Lucas 21, 16 y 17 dice: seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. La persecución se desencadenó sobre los fieles con furia jamás conocida hasta entonces, y el mundo vino a ser un campo de batalla. Por centenares de años la Iglesia de Cristo no halló más refugio que en la reclusión y en la oscuridad. Así lo dice el profeta en Apocalipsis 12:6.
y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Lo que estamos estudiando hoy en este capítulo 3 es sin duda la historia de este mundo. El advenimiento de la Iglesia romana marcó el principio de la Edad Media. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma, en quien no hay nada. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo decidió recurrir al Papa y a los sacerdotes y prelados a quienes él invistió de autoridad. ¿Cuál autoridad? No tenemos idea. Se le enseñó que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él. Y andando el tiempo, se le enseñó también que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y que por lo tanto debían obedecerlo implícitamente. Con solo desviarse de sus disposiciones se hacían acreedores a los más severos castigos que debían imponerse a los cuerpos de los transgresores. Así fueron los espíritus de los hombres desviados de Dios y dirigidos hacia hombres crueles. Sí, aún más hacia el mismo príncipe de las tinieblas que ejercía su poder por intermedio de ellos. El pecado se disfrazaba como manto de santidad. Jesús mismo en las Sagradas Escrituras dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. El puesto de Cristo mismo fue el que la Iglesia romana, por medio del pontífice, el Papa, quisieron suprimir. Casi por completo, la verdadera religión estaba a punto de ser desarraigada de la tierra. El Evangelio se perdía de vista, mientras que las formas de religión se multiplicaban, y la gente se veía abrumada bajo el peso de excepciones rigurosas. No solo se le enseñaba a ver en el Papa a su mediador, sino aún a confiar en sus propias obras para la expiación del pecado. Y es uno de los más grandes engaños de la Iglesia. Es decir, tú no eres salvo y tus pecados no te son perdonados por tu fe y por la gracia de Jesucristo, sino que en tus propias obras podías obtener ese perdón de pecado. Estamos hablando de largas peregrinaciones, de obras de penitencia, de la adoración a diferentes reliquias, de la construcción de templos, relicarios y altares, de la donación de grandes sumas de dinero a la iglesia. Todas estas cosas y muchas otras les eran impuestas a los fieles para, según ellos, aplacar la ira de Dios o para asegurarse su favor. Y como si Dios, a semejanza de los hombres, se enojara por pequeñeces, o pudiera ser apaciguado por regalos y penitencias. Démonos cuenta la magnitud de la herejía. Los pocos fieles que aún quedaban y que trataban de edificarse sobre el cimiento verdadero estaban perplejos por todas las falsas doctrinas que se estaban predicando. Algunos incluso llegaron a desanimarse y, por amor a la paz y a la seguridad de sus propiedades y aún de sus propias vidas, decidieron apartarse del fundamento verdadero. Otros, sin dejarse desalentar por la oposición de sus enemigos, declararon sin temor: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible. Y cada uno de los que trabajaban tenía la espada ceñida. Las tinieblas parecían hacerse más densas, la adoración de imágenes se hizo más general, se les encendían velas y se les ofrecían oraciones, llegaron a prevalecer las costumbres más absurdas y supersticiosas. El mundo estaba completamente dominado por la superstición, que parecía que la luz del verdadero cristianismo se apagaba. Las pretensiones papales dieron otro paso más cuando en el siglo XI el Papa Gregorio VII proclamó la perfección de la Iglesia romana. Entre las proposiciones que él expuso había una que declaraba que la Iglesia no había errado nunca ni podía errar según las Escrituras, pero las pruebas de la Escritura faltaban para apoyar esta afirmación. El pontífice reclamaba además para sí el derecho
de poner emperadores o quitarlos como quisiera, y declaraba que ninguna sentencia pronunciada por él podía ser revocada por ningún hombre, porque él tenía la prerrogativa de revocar las decisiones de todos los demás. Háganme el favor. Y pues nada más el modo en que trató al emperador alemán Enrique IV nos pinta lo vivo del carácter tiránico de este abogado de la infalibilidad papal. El emperador, por haber intentado desobedecer esta autoridad, fue excomulgado y destronado. Aterrorizado ante la deserción de sus propios príncipes que por orden papal fueron instigados a rebelarse contra él, Enrique no tuvo más remedio que hacer las paces con Roma. Acompañado de su esposa y de un fiel sirviente, cruzó los Alpes en pleno invierno para humillarse ante el Papa. Habiendo llegado al castillo donde Gregorio se había retirado, fue conducido, despojado de sus guardas, a un patio exterior, y allí, en el crudo frío del invierno, con la cabeza descubierta, los pies descalzos y miserablemente vestido, esperó el permiso del Papa para llegar a su presencia. Solo después que hubo pasado así 3 días ayunando y haciendo confesión, condescendió el pontífice en perdonarle, y aún entonces le fue concedida esa gracia con la condición de que el emperador esperaría la venia del Papa antes de reasumir las insignias reales o de ejercer su poder. Y Gregorio, envanecido con su triunfo, se jactaba de que era su deber abatir la soberbia de los reyes. Cuán notable contraste hay entre el despótico orgullo de tan altivo pontífice y la mansedumbre y humildad de Cristo, quien se presenta a sí mismo como llamando a la puerta del corazón para ser admitido en él y traer perdón y paz, y quien enseñó a sus discípulos: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 20:27. Los siglos que se sucedieron después presenciaron un constante aumento del error en las doctrinas sostenidas por Roma. Aún antes del establecimiento del papado, las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido atención y ejercido influencia dentro de la misma Iglesia. Muchos de los que profesaban ser convertidos se aferraban a dogmas de filosofía pagana, y no solo seguían estudiándolos ellos mismos, sino que inducían a otros a que los estudiaran también, a fin de extender así su influencia entre los paganos. De este modo, se preparó el camino para la introducción de otra invención del paganismo, a la que Roma llamó purgatorio, oígase bien, y de la que se valió para aterrorizar a las muchedumbres crédulas y supersticiosas. Con esta herejía, Roma afirma la existencia de un lugar de tormento, en el que las almas de los que no han merecido eterna condenación han de ser castigadas por sus pecados, y de donde, una vez limpiadas de impureza, son admitidas en el cielo. Esta cuestión de purgatorio, como bien lo dice la escritora, no es más que un mero invento de la Iglesia romana con el fin de extender su poder y supremacía alrededor del mundo. No tiene ningún fundamento bíblico. En ninguna parte de las escrituras tú vas a poder encontrar que haya alusión alguna a un lugar que se llame purgatorio y en el cual vamos a ser castigados por nuestros pecados por cierto tiempo, porque después de eso vamos a ir al cielo. O sea, no hay fundamento alguno, es la otra gran mentira que la Iglesia introdujo en la sociedad. Sin embargo, Roma necesitaba otro engaño para aprovecharse de los temores de los fieles. Y esta fue la doctrina de las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Bueno, a todos los que se alistasen en las guerras que emprendía el pontífice para extender su dominio temporal, castigar a sus enemigos o exterminar a los que se atreviesen a negar su supremacía espiritual, se concedía plena remisión de los pecados, oigan bien, pasados, presentes y futuros, y la condenación de todas las penas y castigos merecidos, únicamente porque se enlistaran en las filas del pontífice.
Se enseñó así también al pueblo que por medio de pagos monetarios hechos a la iglesia podía librarse uno del pecado y librar también a las almas de sus amigos difuntos entregadas a las llamas del purgatorio. O sea, unieron su doctrina del purgatorio inventada con esa nueva doctrina de indulgencias. Y yo como iglesia romana te cobro a ti cierta cantidad de dinero para perdonar tus pecados. Y también, si tú sabes que una persona que tú querías mucho murió y tú crees que esa persona está en el purgatorio, tú me puedes pagar una suma de dinero mucho más alta, por lo que va a ser menor el tiempo que esa persona pase en el purgatorio, y gracias a ti y a ese pago, esa persona va a poder llegar mucho más rápido al cielo. O sea, una sarta de mentiras sin fundamento alguno, y de las cuales el único culpable es Satanás a través de la Iglesia romana. Y por si fuera poco, la institución bíblica de la Cena del Señor, que está fundamentada en las Escrituras, fue también sustituida por el sacrificio idolátrico de la misa, que llama la Iglesia Católica. Los sacerdotes papales aseveraban que con sus palabras podían convertir el pan y el vino en el cuerpo y sangre verdaderos de Cristo. O sea, con blasfema presunción se arrogaban el poder de crear a Dios, creador de todo y de todos. Se les obligaba a los cristianos a confesar su fe en esta horrible herejía que afrentaba al cielo. Muchísimos que se negaron a ellos fueron entregados a las llamas. En el siglo XIII se estableció, sin embargo, la más terrible de las maquinaciones del papado. Y tal vez muchos de ustedes ya saben a cuál me refiero. Estamos hablando de la Inquisición. El príncipe de las tinieblas, Satanás, el enemigo de Dios, obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. El papado había llegado a ejercer su despotismo sobre el mundo entero. Reyes y emperadores acataban los decretos del pontífice romano. El destino de los hombres en este tiempo y para la eternidad parecía depender de su albedrío. Por centenares de años las doctrinas de Roma habían sido extensa e implícitamente recibidas. Sus ritos se cumplían con reverencia y sus fiestas se observaban por la generalidad. Su clero era colmado de honores y sostenido con liberalidad. Nunca desde entonces ha alcanzado Roma tan grande dignidad, magnificencia ni poder. El libro, que se titula La historia del protestantismo, anunció, mas el apogeo del papado fue la medianoche del mundo. Las Sagradas Escrituras eran casi desconocidas, no solo de las gentes, sino de los mismos sacerdotes. A semejanza de los antiguos fariseos, los caudillos papales aborrecían la luz que habría de revelar sus pecados. Rechazada la ley de Dios, modelo de justicia, ejercieron poderío sin límite y practicaron desenfrenadamente sus vicios. Prevalecieron el fraude, la avaricia y el libertinaje. Los hombres no retrocedieron ante ningún crimen que pudiese darles riqueza o posición. Los palacios de los papas y de los prelados eran teatros de los más viles excesos. Algunos de los pontífices reinantes se hicieron reos de crímenes tan horrorosos que los gobernantes civiles tuvieron que procurar deponer a dichos dignatarios de la Iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados. Y hoy en día seguimos escuchando de muchísimas noticias que se presentan de todo lo que estas personas fueron capaces de hacer. Durante siglos, Europa no progresó en las ciencias, ni en las artes, ni en la civilización. La cristiandad quedó moral e intelectualmente paralizada. Y es que la condición en que el mundo se encontraba bajo el poder romano
resultaba ser el cumplimiento espantoso e impresionante de las palabras del profeta Oseas, que dice: Mi pueblo está destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado con desprecio el conocimiento de Dios, yo también te rechazaré. Puesto que te has olvidado de la ley de tu Dios, me olvidaré yo también de tus hijos. No hay verdad, y no hay misericordia, y no hay conocimiento de Dios en la tierra. No hay más que perjurio, y mala fe, y homicidio, y hurto, y adulterio. Rompen por todo, y un charco de sangre toca a otro. Oseas capítulo 4 versículo 6. Tales fueron los resultados de haber desterrado la palabra de Dios del mundo entero. La supremacía que tiene hoy el poder papal alrededor del mundo no es algo que haya nacido de la nada, no es algo que Dios haya bendecido. No significa que el Papa, quien sea que esté de turno, sea el representante de Dios en la tierra, ni el camino que nos lleve a Él, o sea, la persona que tiene la potestad de perdonarnos a cada uno nuestros pecados. Como nos dimos cuenta en este capítulo y con el relato, la historia misma se encarga de afirmarnos una y otra vez que lo que se profetizó en las Sagradas Escrituras ocurrió, que Roma llegó a obtener un poder tal que era capaz de poner y quitar reyes a su antojo. El mundo se vio envuelto en las más grandes tinieblas espirituales y casi que la verdad presente se elimina por completo de la tierra. Sin embargo, Dios tuvo fieles en sus filas en esos tiempos, y así como los tuvo entonces, los tiene hoy. Como hemos venido estudiando durante estos 3 capítulos, decidirnos a seguir a Dios, decidirnos enlistarnos en sus filas, en las filas del Dios viviente, para ser fieles no a los preceptos que proclama la Iglesia Católica, no a cumplir los mandamientos que ellos decidieron cambiar a su antojo, sino proponerme hoy a mí mismo estudiar la Biblia, conocer cuál es la verdad, saber por qué estas personas se empeñaron en cambiar esa verdad para conseguir únicamente poder en este mundo y engañar a las muchedumbres. Es lo que hoy puede lograr en nosotros volvernos fieles cristianos y predicadores de la palabra de verdad. Es lo único que puede lograr que nosotros podamos abrir los ojos a los engaños de Satanás, que podamos dejar de adorar un falso día de reposo y empezar a adorar el verdadero, que podamos dejar de creer que una vez las personas se mueren, se van para un purgatorio o que se van directamente al cielo o al infierno. Dejar de creer todos estos inventos que tuvo la Iglesia romana a bien poner y empezar a creer y a pregonar y predicar el verdadero mensaje de Cristo. Un mensaje que se basa únicamente en la fe, la gracia y la misericordia de Dios para con su pueblo. Espero que les haya gustado esta tercera entrega de este libro. Cada día aprendemos muchísimo más, cada día se nos abren más los ojos por el poder del Espíritu Santo. Esperemos que siga siendo así, que podamos seguir estudiando y recordemos hoy y siempre que estamos en este mundo, pero no somos de aquí, estamos de paso.